Muy bien, vamos a grabar entonces este otro problema. Vamos a releerlo para ver qué es lo que me están diciendo. Me dice diseño. Diseño y que se apoye con simulación. El transistor PMOS que está aquí está en la configuración de Common Source, fuente común. ¿Cómo lo sé? Porque la fuente, que es este terminal que está aquí, está con un capacitor hasta tierra. Así que en el circuito de pequeña señal, fuente queda conectado a tierra. Aunque en DC no, si te das cuenta en DC quedas a través de RS hasta la fuente de acá arriba. Pero entonces la cuestión está en que se llama fuente común porque ese queda a través del capacitor en pequeña señal al terminal común entre la entrada y la salida. O sea, donde es común significa común entre entrada y salida. Eso es lo que significa común, ¿ya? Más que sea tierra, es entre lo que consideras entrada y salida. Muy bien. Entonces, se dice que el voltaje de umbral es menos 0,7 y el número negativo proviene de que es un PMOS. Pero nosotros aquí en nuestra clase siempre hemos establecido ese umbral como el número positivo, es decir, hablamos del valor absoluto de esa cantidad. Y sabemos que para un PMOS la orientación típica de los voltajes de los terminales es así. Primero está ese arriba, el más alto, de hecho aquí se ve en el diagrama que está más cerca de 2.5 positivo. Después más abajo encuentras a G y más abajo encuentras a D. D está aquí. Aquí está G. Entonces lo encuentras así. Ahora, si descubres que efectivamente la separación entre G y S es más allá que el umbral se mide siempre desde G hacia fuente, hacia la S, hasta donde llegue. Por ejemplo, 0.7 es la distancia. Fíjate que la pongo positiva y es la cantidad que subo así. O sea, en un PMOS, al yo voltear típicamente las letras, ¿no? Con respecto al NMOS, al hacer ese volteo, ya nunca hablo de que si estas cantidades son negativas o no. Para mí son distancias, separaciones, simplemente en este diagrama, este dibujito de aquí, lo cual hace muy simple todo. Obviamente, el voltaje que activa el transistor es VSG, porque S va arriba, G va abajo, y no VGS como en el caso del NMOS. O sea, es diferente. O sea, uno trata de decir cuál es el que va arriba y cuál es el que va abajo. Muy bien. Entonces ahora tengo que analizar esto, ¿verdad? Pero como el problema es de diseño, me dice seleccione un valor de RS. O sea, tengo que buscar RS para polarizar al transistor con una corriente ID de tanto. Muy bien. Generalmente los problemas de diseño parten o te entregan como punto de partida la corriente de quietud o de reposo en el transistor. O sea, eres tú quien decide ese valor a partir de, o sea, el diseño que propone, a partir de la potencia que el transistor puede disipar en quietud y de las cantidades que va a manejar. Entonces uno dice, vamos a dejarlo en tal corriente y eso nos debe colocar en la zona de saturación con holgura para que el amplificador pueda amplificar, o sea, pueda realmente variar la tensión de drenaje, ya, y también la de fuente a veces, ya, que lo puede hacer. Entonces uno decide esa corriente, así que es un dato que nos entregan y por tal razón 0.3 está aquí en el drenaje y también está aquí en la fuente. Eso es lo que vamos a hacer. Permíteme un momentico, quiero silenciar una ventanita aquí. Listo. Entonces ahora seguimos. Y esos 0.3 miliamperios también pasan por aquí. También pasan por aquí. Muy bien. Ahora tengo la corriente, pero no tengo la tensión. Así que para buscar la resistencia necesito saber, tarde o temprano, la tensión aquí. La necesito. Ajá. Pero vamos a ver qué información me dan. Me dicen que VOV, me están dando otra cosa. Me dan el overdrive voltage, es de 0.3 voltios. ¿Pero qué es el overdrive voltage? El overdrive voltage, en este caso, que está aquí, es la distancia que hay aquí. Este es el overdrive voltage. O sea, es S menos esta línea. Es decir, ¿cómo lo podríamos decir? El overdrive voltage es Vs menos esa línea. ¿Y cuál es esa línea que está ahí? Vg, ¿correcto? Vg más, porque esta línea está más arriba que G, ¿verdad? Más valor absoluto para las bolas, voltaje de umbral. Se lo puse así, valor absoluto. O sea que 0.3, lo que me están diciendo es que 0.3 voltios, es lo que me dan acá, es igual a Vs, que no conozco dónde está, menos Vg, ¿verdad? Menos 0.7. Estamos en ello, 0.7, porque estamos hablando del valor absoluto de esto que está aquí, porque es el diagrama que está aquí, o sea, lo que estoy resolviendo es esta distancia.
Me dicen que esa distancia es 0.3 voltios. Entonces, vamos a ponerlo. No sé esto dónde está, pero esta cantidad es 0.3 voltios. Ahí me la están dando. ¿Sí? Entonces ya yo sé que S está encima de G un voltio completo. ¿Lo notas? Un voltio completo. O sea, lo puedo hacer gráficamente así o lo puedo hacer así. Entonces, lo que puedo decir es que aquí se desprende en esta expresión que está aquí. Bueno, tal vez debería cortar toda esta jugada que está aquí. De verdaderamente esto que está aquí. Ah, puedo cogerlo, cortarlo para acá abajo, así. Listo, así. Bien. Uy, no, se vino por pedazos. Qué feo. Qué feo. Si la idea es que se venga con... Entonces aquí me queda el overdrive voltage, obviamente en este caso lo ponen así y dice que es 0.3, entonces bien, eso nos lleva a la conclusión de que Vs, míralo bien, hasta aquí, ¿verdad? Es Vg más un voltio. Y listo, dejemos esa información ahí. Ya eso lo estoy viendo acá también, de que ese es G más un voltio completico. Aún no sé cuánto es la diferencia, o sí sé cuánto es la diferencia que hay entre aquí. Aquí es 2.5 voltios, S y G, tengo aquí la diferencia, pero todavía no sé cuánto es S realmente, porque no sé cuánto es G realmente. Y aquí, seguimos avanzando en nuestro análisis. Vamos a ver si algo sale. Aquí dice, selecciona un valor de RD para no sé qué. Y bueno, asuma B signal to have... Ah, mira, ve, aquí tiene otro dato. Asuma que la señal que está aquí tiene un DC de 0. Qué bien. Qué bien porque me piden que haya RS antes de pasar al siguiente ítem, RD. Entonces, tiene que haber suficiente información aquí. ¿A qué tensión entonces está G? En reposo, o sea, en quietud, en DC. Esta fuente parece ser que es una fuente, según me dicen, tiene 0 componente DC, es alternante, pero es pequeña señal. Cuando ella reposa en 0 voltios. En 0 voltios. O sea, no es el caso, por ejemplo, que a veces vemos explícitamente B signal, que es la típicamente alternante, y aquí está apoyándole una polarización, ¿sabes? Entonces, esta que está aquí no existe, está aquí está diciendo que vale 0. ¿Y eso por qué? Porque las señales que entran a este amplificador podrían estar con un nivel de DC, o no, eso depende. En este caso, esto es un micrófono o un generador de señales que está apoyado en tierra y esta señal es alternante pequeña. Eso es lo que es. Así que en DC, esta fuente que es alternante les hace 0, porque al superponer, tú te imaginas ya, en la superposición, primero te quedas con la fuente fija y después con la fuente variable. Entonces, esta, en la tanda del DC, vale 0, porque en la superposición ella no va a contribuir en ese momento. Y si vale 0, G queda conectado a tierra a través de R signal. Entonces, en DC, esto vale 0 voltios, o sea, es un cortocircuito. Y entonces R signal es lo que me conecta hasta tierra. Así que la tensión en G, como la corriente que fluye aquí es 0, 0 voltios también, entonces si la corriente que fluye por el gate es 0, la tensión que hay R signal también es 0. Y esa tensión de 0 significa que el valor de gate es 0 voltios. Ahora significa que ya encontré la pista de esto. Ya yo sé cuánto gate. Ya esto se empieza a ver mucho más sencillo. Ya todo esto empieza a alegrarse. Porque esto vale 0 voltios. Entonces, si esto vale 0 voltios, ¿cuánto vale ese? No hay duda alguna de que ese vale 1 voltio. ¿Sí? 1 voltio, porque si este es 0.7 y 0.3 me daría 1. Aquí está. Entonces, significa que si este G vale 0, entonces BS vale 1 voltio. Listo, lo tengo. Ahora, esto vale 1 voltio aquí. Sí, pongámoslo aquí, 1 voltio. Ahora todo es muy chévere, porque 2.5 menos 1 voltio es 1.5. Y ya yo sé cuánto vale RS. RS vale 1.5 voltio, obviamente, entre 0.3 miliamperios. ¿Y eso cuánto da? 1.5 entre 0.3. No sé, vamos a calcularlo aquí con la calculadora. 5K, perfectamente. 5 kilómetros. 1.5 entre 0.3 mili me daría
Perfecto. Ahora, ya tengo la primera respuesta. Entonces vamos chuleando. Ahora vamos con lo segundo. Seleccione un valor de RD que resulte en una ganancia de tanto. Epa, ya aquí, ya aquí me están diciendo, el siguiente paso es seleccionar una RD. Bueno, necesitaría yo la tensión, o sea, varias cosas. O necesito la tensión, eso es un camino. Si la tuviera, entonces obviamente con esto podría hacerlo, pero no es ese el camino que me ofrecen. Me ofrecen un camino por la pequeña señal, por la ganancia. ¿Cómo es la ganancia de este amplificador? Vaya, me toca hallarla. Me toca hallarla con algún modelo. ¿Qué modelo puede ser apropiado en este caso? O sea, porque tengo que hallarla. Y no me la sé de memoria, como no tengo un diagrama y voy a saber cuál es la ganancia, no sé. Esto es un diagrama típico de Common Source. Tal vez pueda buscar una fórmula, ¿no? Tal vez pueda, pero y si no tengo la fórmula, y si no sé, lo más correcto es hallarla, hacer el trabajo. Entonces vamos a hacer ese análisis en AC y hallamos la ganancia para ver, tampoco es muy complicado. En primer lugar, en AC existe entonces la señal, obviamente, V signal, pongamos así. Después viene aquí R signal, llamémosle RS, ¿sí? Después viene el transistor. ¿Y el transistor qué modelo va a tener? Bueno, ahí vamos a preguntarnos. Source está a tierra. Entonces, mira lo que podemos hacer aquí. De pronto te parecerá como raro, pero no es nada raro. Mira bien, aquí está G, este es G. Aquí arriba se encuentra Source. Source está pegado a tierra. ¿Por qué? Por este capacitor CS hasta tierra. Source está ahí arriba. ¿Ya? De Source se comunica con D a través de una fuente. Mira cómo estoy volteando el símbolo, ¿ya? Estoy volteándolo aquí. Aquí está D, drenaje. De drenaje, o sea, ¿cómo es el movimiento de la corriente? De source a drenaje, ¿ya? Entonces, tengo que hacerlo como así. Chan, chan, chan. Míralo, mira la flecha. De source a drenaje. Mira cómo está aquí. Y el voltaje que voy a utilizar va a ser este, más menos. Ese es el voltaje que realmente modula mi transistor. O sea, V más aquí, menos aquí, VSG. VSG. Ese pequeño voltaje. Esto estoy usando el modelo Pi. Y como me dicen que el efecto de Early es despreciable, entonces no voy a colocar la resistencia que va aquí, que es esta que está aquí. Así. ¿Ya? Esa no la voy a colocar porque me están diciendo que esta cosa es despreciable. O sea, despreciable significa que es infinita, o sea, que es equivalente a no pintarla. Estoy en D, estoy parado aquí en D y tengo un capacitor hacia la salida, o sea, que sería como así. Y tengo en D un resistor, ¿ya? Que es RD. Aquí está. Ahí está. Y aquí tengo Vout. Listo. Entonces, ¿cuál es la entrada o cuál es la señal, la ganancia GB? Ahora tengo que acordarme qué es lo que quiere decir el libro de cera con esta. Con esta quiere decir que V es VO sobre V signal. O sea, la completa. Entonces voy a escribir mejor signal aquí para usar los mismos nombres. V signal. Ahí está. Ahora, lo que estamos hablando es la ganancia VO con respecto a V signal, la completa. Entonces vamos a hacerlo. VO que es igual aquí. Me faltó escribir aquí las cosas, no me faltó escribir aquí GM, VSG. Ya, así está completo. Y VSG está aquí. Entonces, VO que es igual, no, ahí tú lo puedes ver, ¿no? Facilito. VO es igual a esta corriente, ¿sí o no? O sea, y esta corriente va como en el sentido, esta no existe, este elemento no existe. O sea que VO es exactamente igual. GM, VSG por RD. No más. Eso es. Y ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué es VSG? ¿Sí o no? Y aquí tengo V signal y termina acá. No sé si lo puedas percibir, pero la cosa es así, mira. Si te das cuenta, tienes V signal, aquí está el menos y el más está acá en tierra. El más está en tierra. O sea, es equivalente a decir yo menos aquí, más aquí, y decir que esta que está aquí, fíjate bien, esa es VSG. Así. Tiene el menos aquí y el más aquí. O sea, y como está abierto, porque no hay ningún elemento aquí, simplemente V signal es igual a esta cantidad, pero claro, ha cambiado el signo, ¿no?
porque aquí no fluye corriente. Entonces lo que se cae en R signal es 0 voltios. Aquí hay 0 voltios. Entonces esos dos voltajes son el mismo, solamente que los signos no coinciden, porque V signal tiene el más aquí y el menos en tierra. ¿Ya? Entonces mira, está al revés. O sea, debo afirmar que VSG es menos V signal. ¿Sí? Tal cual. Así, en V signal, aquí va V signal, más aquí, el menos aquí. Pero aquí fíjate que está como volteadito, ¿no? Entonces eso fue la razón. O sea que ahora voy, VO es igual a menos GM RD por V signal. ¿Y esto qué es? Esta es la ganancia de tensión que nos están pidiendo. La relación entre VO y V signal. Ahora, me están diciendo, bueno, seleccione un no sé qué, que dé tal cosa. Entonces, listo. Esa G vale menos 10 voltios sobre voltio, que es igual a menos GM, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que es GM? Si recuerda, GM es, bueno, hay que ponerlo por este lado aquí. GM hay que traerlo de algún lado. 2 veces ID sobre el overdrive voltage. Así. 2 veces ID sobre el overdrive voltage. En este caso, el overdrive voltage lo están tomando como valor absoluto. Listo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos en este caso que está aquí? Si aumenta la tensión. O sea, bien, vamos a hacerlo entonces aquí. 0.3 sería 2 por 0.3 mili sobre 0.3 voltios, ¿no? Ah, para arriba me quedó la M mal, como una M mayúscula así. Mili es la M minúscula. Amperios sobre 0.3, ya, voltio, ya sabes si voltio. Entonces parece ser que podemos cancelar este que está aquí y me queda 2 miliamperios sobre voltio. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Entonces nuestra ganancia está dando menos 10 y la expresión que vamos a tener entonces, ¿cómo sería aquí? De este lado. Sería menos, ahora viene GM, 2 miliamperios sobre voltio por RD. Pero RD es, bueno, ya es la incógnita, ¿no? Entonces, lo que debo resolver es esto que está aquí. De lo cual resulta que, ¿cuánto resulta que RD vale cuánto? RD vale, esto lo pasas a dividir. 10 entre 2 es 5 y el mili sube 5K. Y esa es la parte B. O sea, 5K lo saqué de una parte muy diferente. Fue por la parte de la ganancia. ¿Ya? Aquí tenemos entonces esto. Vamos a verificar si esto realmente está dando bien. Vamos a ver si en DC nos da algo bueno. 0.3 mili multiplica a esto que está aquí, te daría 3 por 5, 15. Y corres el valor, te da 1.5 voltios. El valor que está aquí en voltios, 1.5 voltios. Y estás en menos 2.5 y subes 1.5, estás en 1 voltio. ¿Sí? Quedaste en 1 voltio. Estamos en eso. Estás en menos 2.5 y subes 1.5. Ah, no, perdón, estás en menos 1 voltio, la cosa. Menos 1 voltio. Porque si estás en menos 2.5 y subes 1.5, entonces estás en menos 1. O sea que este valor aquí es menos 1. Y si es menos 1, está satisfaciendo plenamente el valor de saturación o la suposición de saturación en la que tenemos aquí 1 voltio, 0 y menos 1. 1, 0, menos 1, espectacular. Perdón. Espectacular, esto está como bien, todo chévere. Ahora seguimos aquí. Encuentre, wow, ahora sí, mire, encuentre la senoidal más grande que se puede acoger en esto. Wow, esto sí ya requiere otras cosas. En tal caso, creo que lo mejor es, espera un momento, porque esa parte sí es una parte como diferente. Voy a intentar hacer algo que a veces no me sale bien y es la de, no me sale bien. O sea, yo quisiera poder cogerlo nada más a él y copiarlo solamente, pero nunca logro hacerlo de la manera correcta. Y siempre me es como pesado.
o no sé por qué no me está dejando ahora. Quiero poner esto aquí ahora sí, pero nunca he descubierto, o sea, no he entendido bien cómo puedo hacer. No, esto va aquí arriba, esto va así. Ahora lo que deseo es coger la parte de abajo, pero sin coger más nada, caramba, esto es bien pesado. Entonces vamos a mirar solamente esta parte de aquí, vamos a hacerlo así a la brava, no importa, ya después aprenderé bien cómo se maneja esto. Me quedó con un colorcito así, no importa si lo voy a coger. Me quedó así como rojito, no sé. Bien, entonces, me dicen ahora, encuentre la senoidal más grande vecinal que el amplificador puede manejar mientras esté en saturación. Muy bien. Entonces tengo que llevarme este grupito que está aquí. Esta cosita tengo que llevármela para allá. Ya descubrimos que el asunto es así. Este es el asunto. Entonces, la senoidal más grande. Vamos a recordar el diagrama de pequeña señal. Es este que está aquí. Si ves, hay un capacitor aquí que lleva esta tierra. O sea, ese está en tierra, en pequeña señal, mientras que D se encuentra, D es la que se va a mover. Si ves que la tensión aquí está, la tensión aquí es D la que se va a mover. Si tú colocas una señal de entrada, S siempre está en tierra, en pequeña señal. O sea, ese no se mueve. O sea, este S que está aquí no se mueve, está firme en un voltio y este capacitor está asegurando que la pequeña señal, que si viaja por aquí corriente, este voltio no cambia. O sea, vamos a entender un poco qué es lo que, a qué me refiero con este detalle. La presencia de un capacitor, y eso tenemos que ponerlo por aquí ya. La presencia de un capacitor, imagina que tienes un resistor así, chin, 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 hasta tierra, y aquí pones un capacitor. Mira para qué sirven los capacitores en este caso. Supón que tú averiguas que esto aquí es un voltio en reposo, pero que a veces la corriente aquí aumenta un poco, ¿sí me entiendes? O disminuye un poco, supongamos ya. Pero inicialmente en reposo está en un voltio, entonces aquí también tienes este voltio. Bueno, un capacitor introduce como una enorme inercia en el voltaje, en el cambio del voltaje. Si tú quieres inyectar aquí corriente, lo que tú observarás es que este valor de un voltio no cambia, aunque le inyectes más corriente o menos corriente. Lo que está pasando es que a través del capacitor se está derivando el exceso, o si por ejemplo, o sea, mira bien cómo la cosa es, porque es muy interesante de hecho. Es muy interesante. Supón tú que normalmente por aquí está bajando, supón tú que normalmente está bajando 1 miliamperio. Ahora bajan a ver qué pasa cuando baja un poco más, por ejemplo, bajan, por decir algo, 2 miliamperios, y después cuando bajan, bueno, 0.1 miliamperios, o sea, bastante poquito, ¿sí me entiendes? Así. Entonces, como el doble, como 10 veces en la cantidad, o como medio miliamperio, pongamos así para que sea el doble y la mitad. O sea, ¿qué pasa en estos casos? Cuando está aquí, supongamos que este resistor tiene un K, supongamos. Entonces, eso explicaría por qué da un voltio aquí, y aquí está un voltio. Ahora, supongamos que esa capacitancia es enorme. Capacitor es enorme en capacitancia. O sea, un capacitor enorme es un capacitor que se puede comparar con una piscina que tiene un nivel de agua, y el nivel de agua es 1 voltio. Si la piscina es grande, o sea, enorme, es decir, el área es inmensa como el mar, así, cuando tú inyectas un fluido, o sea, cuando tú aumentas el fluido, que por aquí está circulando, aumentas el fluido, te baja la quietud y le agregas un chorro extra. ¿Sabes cuál es el extra que le estás agregando aquí? El extra es de más 1 miliamperio. O sea, a este valor que está aquí le agregas extra 1 miliamperio y te bajan los dos. ¿Qué va a suceder con ese miliamperio? Tácata, se pasa por aquí y no cambia ese 1 voltio, porque la piscina es muy grande. Si tú echas un pocotón de agua en la piscina, tú no ves que el nivel cambie. O sea, realmente ya sostiene el 1 voltio aquí. Eso lo da el valor de C. Si C no es infinito, sino que es finito y es pequeñito, hombre, este valor cambia porque se va cargando el capacitor, tal cual. O sea, más corriente sube, el valor sube y obviamente cuando sube aquí, baja más corriente por este resistor de 1 kilo ohmio. Eso es lo que pasaría normalmente.
Pero si el capacitor es grande, que es la idea de estos circuitos, que el capacitor sea grande, entonces tenemos una tendencia a permanecer en el mismo voltio. Ahora, supongamos que tú le estás haciendo bajar 0.5 miliamperios. O sea, abandonas la quietud, abandonas el estado sí, estable, permanente, el reposo, y le mandas menos corriente. ¿Qué es lo que está pasando? Le estás agregando un extra, pero de menos 0.5 miliamperios. ¿Por qué digo menos 0.5? Porque lo que está es, antes estaba fluyendo 1 miliamperio aquí, cuando teníamos el caso este del doble. O sea, está bajando el miliamperio que estaba bajando por aquí, ese miliamperio no había cambiado, ¿verdad? Y baja este otro que forman los dos. Pero la situación ahora es que tú ves que está bajando es medio miliamperio nada más. ¿Eso cómo lo puedo explicar si aquí veo 1 miliamperio? Porque está fluyendo para acá, o sea, el capacitor se está descargando 0.5 miliamperios. ¿Lo notas? El capacitor es el que está proveyendo en este caso. O sea, si aquí se bajó el flujo desde arriba, si el agua, o sea, lo que tú estás haciendo es sacando agua de la piscina. Si sacas un chorrito de la piscina no está cambiando su nivel, sigue siendo un volt. Es decir, ese efecto quiero que lo mantengas presente para que veas por qué en este circuito la presencia de ese capacitor CS hace que ese esté aplastado a tierra aquí. Eso es lo que hace, ese está tirado a tierra y no se va a mover. En el AC, ese no se va a mover. O sea, cuando venga la señal perturbadora, la entrada, ese va a estar quieto donde estaba. Si en DC estaba en un voltio, el AC no le hace moverse de ahí. Entonces sigue estando en un voltio. Es decir, nuestro S está quieto en un voltio. Por esa razón voy a decir que esto que está aquí está fijo. Fijo gracias ¿a quién? A CS, al capacitor que está en source. CS debe ser un valor grande para que se pueda sentir que se le da inercia a ese valor de un voltio. Si ese no es suficientemente grande, percibirás que ese valor se mueve. Y para eso necesito el simulador, porque yo si pongo un capacitor de 100 microfaradios, tendré una buena inercia. 10 microfaradios, es posible que la inercia sea aceptable, o sea que ese se mueve poquito, pero si le agrego un capacitor de pronto de, no sé, de 10 nanofaradios, ya se está moviendo mucho, o de 1 nanofaradio, ya se mueve mucho. Entonces, esa tendencia de dejarlo fijo, quieto, necesito un simulador para empezar a probar. Pero digamos que mi S es grande y que le pongo un capacitor ficticio, perdón, que el capacitor es grande, capacitor ficticio de 1 faradio. O sea, una cosa que lo puedo poner en Spice, es una mentira, pero bueno, ajá, nadie va a poner un capacitor de 1 faradio para esta aplicación, a este circuito, pero vamos a hacerlo así para tener la idea de que ese está quieto, fijo en un voltio, no hay nadie que lo mueva. Aun cuando la corriente esté fluyendo en el circuito, recuerda, el capacitor es el que está absorbiendo corriente o entregando corriente y su valor de voltaje casi no está cambiando, o sea, es fijo, ¿ya? Esa es la gloria del capacitor, esa es la idea por la cual está allí. Ten en cuenta que para que este capacitor se cargue, por ejemplo, si capacitancia es infinita, el tiempo que duraría el transitorio de carga del capacitor cuando tú prendes el circuito, cuando tú lo conectas y lo enciendes, demoraría infinito tiempo. O sea, por esa razón, ser infinito te lleva a la ridiculez de que tienes que esperar infinitas horas para que el circuito esté listo y esté cargado, ya esté polarizado correctamente, ya, o sea, lo cual es absurdo. O sea, que C no es infinito, C es un valor que mientras más grande es, más milisegundos te toma esperar a que tu circuito esté listo para trabajar una vez lo enciendes. Entonces, si tú quieres un circuito con capacitores muy grandes, posiblemente cuando lo enciendan tengas que esperar medio segundo para que él esté listo. O sea, y medio segundo es bastante tiempo. O sea, hablando de electrónica, es mucho tiempo ya. Tú esperarías estar listo en 1 milisegundo o menos de 1 milisegundo. Entonces, obviamente, eso es lo que estamos pensando cuando tenemos estos capacitores así. Pero si no te molesta el esperar el inicio, el transitorio de inicio, pues bueno, bien sea infinito, ¿por qué no? Bien, entonces, ahora que entendemos que este punto está fijo, ahora queremos ver quién se mueve. Dice, encuentre la senoidal signal. Signal es la que causa. Movimiento de aquí es el que causa realmente, cuando esto se mueve, signal cambia. Perdón, este BSG cambia, porque es la misma cosa, simplemente invertido el signo. Cuando este se mueva, este se mueve. Y si este se mueve, la corriente aquí cambia. La corriente en el drenaje, claro, el transistor empieza a mandar extra corriente o a quitar extra corriente. O sea, mandar o quitar. Recuerda que esto es la parte alternante, así que se vale que empuje corriente y se vale que tome corriente. Porque como esto es alternante,
A veces es positivo o negativo. Esta fuente a veces inyecta amperios a RD y a veces toma amperios de RD. Las dos cosas pasan. Por tanto, este VO pequeño tiene doble polaridad. Puede tener positiva o negativa. Pero recuerda que él está montado, enganchado en 1 voltio de C. Entonces yo esperaría que, perdón, están botando en menos 1 voltio, de hecho. Aquí. Él está montado en menos 1 voltio, aquí está. Pero a partir de aquí él se mueve, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, se mueve así. ¿Y eso por culpa de quién? Eso por culpa de la señal de entrada, de V-signal. Entonces, este movimiento está relacionado. Este movimiento, esta gráfica que voy a hacerte aquí, esta gráfica es la gráfica de VO en pequeña señal. Pero esa gráfica está relacionada, VO está relacionado, es vale menos GMRD, o sea que vale menos 10, perdón, aquí me equivoqué, me faltó aquí, GMRD por V-signal, que es la senoidal que controla todo esto. Esto es menos 10 veces V-signal. Entonces, si lo puedes ver, VO es 10 veces más grande que V-signal. ¿Sí? Y entonces quiere decir que V-signal, si tú la graficas en el tiempo, es como así. ¿Ya? Es 10 veces más chiquita. Esta es 10 veces más grande. V-signal es más chiquita y está invertida en signo. Si te das cuenta, si V-signal es positiva, el signo hace que él se voltee, o sea, sale contrario, pero es más chiquitica V-signal. Entonces me preguntas que cuál es la máxima antes que llegue a saturación. Entonces, como S está quieto, G ¿cómo está? ¿Será que G se está moviendo? Vamos a mirar un poco ese detalle. Cuando colocas más voltaje o menos voltaje aquí, te das cuenta que G también se mueve. O sea, G es el que está absorbiendo el movimiento. Si esto se eleva en voltio, por ejemplo, le colocas aquí, por ejemplo, no sé, 0.1 voltio positivo, G queda 0.1 voltio más arriba, de manera que ese es el que se está moviendo. O sea, espero que veas que también G se está moviendo y se está moviendo al mismo ritmo que signal. O sea, vamos a hacer el diagramita aquí. G está apoyado en 0 voltios, pero G vamos a hacerlo a partir de aquí. ¿Cuál es el movimiento de G? G se mueve hacia abajo, exactico como signal. ¿Ya? Así, así, en este punto cruzo aquí, aquí, y aquí, y así. Ese es. G y signal son lo mismo. Son lo mismo. ¿Por qué yo sé eso? Porque VSG, bueno, vamos a echarle la cosa aquí. V signal es menos VSG, ¿correcto? Pero ¿qué es menos VSG? Es menos VS más VG. Pero yo sé que S está quieto en 0. O sea, eso lo sé, no en 1 voltio, está aquí en 0. Recuerda que estoy en el diagrama de pequeña señal y S está apoyado en 0 en pequeña señal. Entonces, ahora significa que V signal, los movimientos son exactamente los movimientos de VG. Es la misma cosa. Entonces, V signal se agitó hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. O sea, aquí también VG, hacia abajo, hacia arriba. ¿Cuánto? 10 veces más chiquito que esto. ¿Sí me entiende? Se agitó así. O sea que G está como bajando y está asegurando que el transistor está encendido. O sea, realmente. Y como G realmente se separa de S, se justifica el incremento de la corriente que produce este VO que está aquí. O sea, míralo bien. O sea, mira cómo se razona. Cuando G, por ejemplo, en la gráfica que está aquí, míralo, G baja. Esto es lo que estamos viendo. G baja en este punto. G baja. La distancia entre S y G creció. Si la distancia creció, es porque aumentas la corriente. Entonces, cuando G se aleje más de S, la distancia crece, la corriente tiene que subir de 0.3 miliamperios a algo un poquito más alto. O sea que este valor sube. Y si ese valor sube, este voltaje que está aquí sube. O sea que D tiene que subir más. Antes estaba en menos 1, D tiene que echarse para arriba. Y precisamente lo estamos observando. Cuando G baja, aumenta la diferencia entre S y G, aumenta la corriente y aumenta la posición de D. Mira dónde llega. Ahí va D, arribita. ¿Sí me entienden? Entonces, a medida que G baje un poquito más, o sea, que V signal sea más fuerte, VG se mueve un poco más hacia una buena forma, se sigue el transistor, se sigue encendiendo, estamos encendidos, estamos bien. Entonces, D empieza a subir. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es lo siguiente. S está fijo en 1 voltio. G está por acá abajo reposando en 0, pero ahí ya sabemos que se puede mover un poquito, por ejemplo, como está en ese diagrama, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, al mismo ritmo que V signal. O sea, esta gráfica de G
coincide con la gráfica de V-signal, ¿ya? Eso lo sabemos. Pero ahora D está por acá, que estaba en -1 voltio. Pero ahora vamos a hacerle un color diferente, porque ahora sí no quiero mezclar bien. Aquí, este es el apoyo de D, pero aquí en verde voy a colocar ahora D, pero voy a colocar 10 veces más grande, ¿sí me entienden? Entonces, cuando lo hago 10 veces más grande, es esto 10 veces ya, ¿sí? Aquí hay 5 y como 10, como así. A ver, antes voy a pintar algo, me faltó pintar la frontera que no debe pasar de para que no salga de saturación. Saturación está aquí. Aquí está en modo periódico. Quiero que se mueva de, ¿sí me entiendes? Pero ya sabemos que es 10 veces más grande. Ahí, ¿sí me entiendes? Aquí baja. Y aquí sube. Y aquí le pega, ¿sí me entiendes? Y aquí sí, ¿sí me entiendes? Oye, es como parecido. Tengo que ser un poquito mejor dibujante para que el agitar que tú ves aquí, la amplitud que tú ves aquí, sea la que se ve de este lado. Debo ser, sea parecido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando? Que de ese agita, de ellos sube, pero sube bastante. Aquí estaba mostrando un poquitico. Pero estamos buscando el máximo punto ya, el máximo punto. Yo sé que esta amplitud de VO, digamos, el valor de amplitud de VO es 10 veces. O sea, vamos a poner, la amplitud de VO es la pura amplitud, recuerda. 10 veces la amplitud de V-signal. Voy a ponerle gorrito, o sea, la amplitud de V-signal. Estoy buscando la amplitud máxima de V-signal basado en esta. Pero lo máximo de VO que cabe hasta que llegue al borde de la saturación aquí, ¿cuánto es esta distancia? Calcúlala. -1 aquí y este es 0 y este es 0,7. Es 1,7. 1,7 voltios es igual a 10 veces V-signal, lo que estoy buscando. Entonces ahora, significa que esa V-signal que me estás preguntando, va a responder el mismo, y tengo que pintar acá arriba. Entonces, significa que esa V-signal que estamos buscando, esa amplitud máxima, ¿cuánto es? Es 170 milivoltios. O sea, porque es 1.7 entre 10, o sea, 0.17 voltios. Entonces, si quieres también ponerlo así, 0.17 voltios. Yo prefiero decir 170 milivoltios. Y ya. Eso es la forma. Aquí dice, ¿cuál es la senoidal más grande que el amplificador puede manejar en la entrada, obviamente? Ya la que tenga la amplitud esta, la que tenga esta amplitud. O sea, V-signal debe estar con la amplitud menor que esto. Entonces yo puedo escribir, entonces, V-signal debe ser más pequeña, ¿se me entiende? Que, o la magnitud debe ser más pequeña que es 170 milivoltios. Ya eso es lo que estoy diciendo, es el límite. Que puede manejar mientras permanezca en la saturación. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es la señal, la señal correspondientemente a la salida? La salida es esta, que está aquí, 1.7. Yo sé que para el caso este que está aquí se está dando esta salida, 1.7, que es la respuesta a la pregunta que está ahí. Y si me preguntan, 1.7 para arriba, claro, y para abajo. O sea que D, el voltaje de D total, se está paseando entre el valor más alto que le pega a él es 0,7. Si lo ves, que llega hasta acá arriba. Él normalmente reposa en -1, ¿sí? Pero él puede llegar hasta 0,7. Y también puede descender hasta 1,7 más abajo que -1. Sería, aquí sería una locura porque sería 1 voltio más, sería 2 menos 2. ¿Cuánto sería ahí? -1, menos 2,7 sería así. Pero sé que esto no es posible. ¿Ya? Ahí tengo un cuento, mira. Este no es posible. Y la razón por la cual no es posible es porque yo estoy alimentando con -2,5. ¿Sí me entiendes? Y si el drenaje baja demasiado, la corriente que pasa por aquí se y apago el transistor. O sea, realmente no quepo. No quepo. O sea, no puede ser esta conclusión correcta porque aquí estoy mal. Por aquí debe estar -2,5 y -2,5 significa que mi transistor pisa el apagado. Porque significa que cuando esté en -5, o sea, si este drenaje es -2,5, la corriente que baja por aquí es 0 y esta corriente se hizo 0 en ese entonces. O sea, estoy en la parte ya apagado, o sea, tengo que tener margen. O sea, que la conclusión esta debe ser corregida
Aquí tengo que decirlo como oops, sorry, algo así, decir sorry, no, corrijo. Entonces aquí corrijo y me doy cuenta justamente. Ahora, eso está bien, eso en proceso de diseño pasa, para eso uno tiene un sitio y yo no lo tengo, pero yo sé que la cosa va a salir así. Entonces, como pego de este lado, se va a notar un recorte, o sea, lo que tú vas a ver es que la onda se ve así, recortada, apachurrada aquí, ya sale así, como recortada ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El transistor está siendo apagado. ¿Sí me entiendes? Entonces, no me gusta eso. No me gusta. Por un lado apagado y por otro lado saturación casi, porque le está pegando, pero un triódico casi. Entonces, está muy feo. Lo que va a tocar es reducir esto. No puede ser, si le quitamos los puntos 2 que nos hacen, que nos molestan, esta amplitud no puede ser 1.7. ¿Sí me entiende? Tiene que ser, porque la medimos para arriba ya. Entonces vamos a corregir. Corregir no es 1.7, es, uno puede decir 1.5. 1.5 voltios. Bueno, vamos a escribir otra vez la igualdad. Que la amplitud de la salida sea 10 veces la de la señal de entrada. Así. Y le ponemos aquí 1.5. Yo también diría que es mala 1.5 porque apago el transistor. O sea, debes dar por lo menos por encima de ese, o sea, no debes apagarlo. Yo me alejaría un poquito. Yo diría que realmente cuánto puede ser. Y mientras más cercanos estemos del off, más no lineal es el comportamiento, porque estamos en la parte de la curva que es muy curva, ¿ya? Que es la parte en la que se parece menos a una línea recta. Entonces yo diría que, no sé, con más margen, yo preferiría trabajar, o sea, crítico 1.3. Yo me iría con 1.3 voltios, o sea, ni siquiera con 1.5. Ni siquiera con 1.5 lo tomaría, porque estoy apagando el transistor, definitivamente. En algún momento, pan, lo pago aquí, lo pago, eso no me agrada. Me agrada alejarme un poquito de eso. 1.3 voy a decir, así que va a quedar 10 aquí, ya queda V-signal aquí. Por lo tanto, estoy diciendo que V-signal máximo debe ser unos 130 milivoltios. Y ahora estoy completamente feliz y con eso yo sí me comprometo. Tal vez sea menos, tal vez deba hacerlo más pequeño. Eso me irá dando la simulación y el comportamiento de la linealidad, o sea, de que el amplificador sí se está comportando como yo quiero. Y eso te ilustra definitivamente que este problema, los componentes fuertes están de aquí para adelante, estos dos. El ítem C está costando más trabajo, un trabajo divertido, porque tiene que ver con diseño. Y diseño tiene que ver como con imaginación y con imaginarse esas ondas que están aquí. Claro que el Spice nos ayuda mucho a ver eso, pero este diagrama me parece muy valioso. Este diagrama realmente es el diagrama, es ese tipo de diagramas, es la clave para poder hacer diseños, o sea, buenos diseños y ubicar al transistor donde lo queremos poner a trabajar y ver las ondas y ver este asunto de dónde reposan y dónde se agitan. Lo que en Spice es más difícil ver todo en un solo diagrama, él no es muy amigable en fijarnos estos valores, ¿sí me entiendes? Yo creo que un diagrama así como este es mucho más nutritivo, mucho más claro en mostrarnos el origen de ciertos fenómenos que observamos, ya porque se apaga el transistor, ¿sí? O se satura, o aquí o el triódico, perdón, va a la zona triódica, etc. Esa es la clave. Yo creo que esta parte del conocimiento también es buena, esta parte de aquí, de que la función de los capacitores como mecanismos para fijar un nivel de DC y ser un camino de baja impedancia para las señales alternantes. O sea, eso también es muy útil, porque eso sucede en ese capacitor específicamente, en este circuito. O sea, la tarea de CS es eso, es ser un camino a tierra en pequeña señal, pero en DC deja este punto quieto. Y esa quietud permite a mí tener más control sobre el diseño, porque aquí el que se mueve es D, pero ese no se mueve. O sea, el hecho que ese esté fijo es muy útil, es bastante útil. Supón tú que ese también se moviera, o sea, supón tú que no tuvieras este capacitor CS. Entonces, el punto ese saldría móvil, tan móvil como D. O sea, si D se mueve, también se movería ese, porque igual está afectado por una resistencia y el cambio en la corriente. Entonces, este puntico que tú ves aquí, este acercamiento, ya incluiría a ese. Ese también tira a acercarse, lo cual reduce el margen para las señales que le puedes colocar. O sea, reduce realmente la amplificación que te puede dar. La amplificación se ve bastante disminuida, como a la mitad del valor. O sea, cuenta con eso. O sea, pierdes la mitad de la ganancia porque dejes a ese mover. Entonces es bueno que ese se quede quieto, pero de él sí se debe mover, porque él es el que tiene la esencia de la amplificación, ¿ya? Él es el que causa el movimiento. Y de hecho, el movimiento de D es pasado a la salida a través del capacitor CC. O sea, lo que tú observarás es que tal vez
este D que está aquí se va moviendo un poco, pero la corriente que se va formando extras coge por el capacitor hacia la salida. Eso es lo que ve. Este valor de 1.5 voltios sí cambia, pero no cambia mucho. O sea, depende de la resistencia que le coloques aquí. Si la resistencia que le colocas acá es más pequeña que RD, que es lo deseable, que es más pequeña RD, entonces D prácticamente no se mueve mucho, sino que ¡boom!, por el capacitor todo sale. O sea, realmente esto que está aquí tiene una mejor ganancia. O sea, se ve un poco mejor. ¿Estoy hablando de lo correcto o estoy hablando de lo incorrecto? Déjame ver. Creo que estoy diciendo lo que es falso. Me equivoqué en esa explicación. La voy a rectificar. Si la resistencia que yo coloco aquí es grande, es la cosa, es grande, 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 entonces el movimiento de D es el movimiento que aparece en esta tensión. Y ese se ve reflejado de este lado. Ya, así, eso es lo que quise decir, me equivoqué un poco, se ve reflejado de este lado. La corriente que circula por el capacitor es pequeña, la resistencia es grande, es pequeña, y el hecho de que sea pequeña no es más que ventajoso para el capacitor, ventajoso para que el voltaje que esté en él se conserve. ¿Ya? Eso es la esencia. Si esta R es muy pequeña, es desfavorable en el circuito, o sea, la ganancia se va abajo. Esa es la idea correcta. Lo siento de la confusión. Muy bien, estamos ahí firmes y tenemos la respuesta a la parte C, o sea que le vamos a poner un chulo porque se cambió esta cosa. Un momentico, listo, sí. Le ponemos un chulito porque está bien. La respuesta a la parte C está bien. D. Si para obtener razonablemente operación lineal, ya empezamos a hablar de lineal, o sea que el amplificador se comporte como es y que no me acerque mucho. Si para obtener una operación lineal las variaciones en V-signal se tienen que limitar a 50 milivoltios, ya no a 130 como lo tengo aquí, sino que para que sea lineal, entonces el voltaje V-signal, como quiera que lo veas, debe estar restringido a nada de esta amplitud, no señor, sino a menos de la mitad de esto, 50 milivoltios, porque fuera de eso el amplificador ya se va acercando a apagado, a triódico, significa empieza a torcerse un poco la forma de la onda, ya no es tan senoidal. Ajá, me están diciendo qué valor de RD debe incrementarse para mantener la operación en saturación, o sea que incremente el valor de RD. Déjame ver, ¿qué valor puede RD ser incrementado? What value can RD be increased to while maintaining saturation operation? What is the new value of GB? Oh, yeah. Si RD la aumentas, es por lo que tú quieres. Ok. Si RD aumenta la ganancia. Ajá. No, las cosas cambian. No, esta pregunta sí ya empiezo a tener que hacer varias pruebitas. No me es tan simple así. O sea, se dice que la señal se limita a esto para que sea lineal. Muy bien. Eso simplemente me dicen es que se limita a eso. O sea, eso no significa todavía nada. Obviamente, si la señal es más pequeña, mi drenaje se mueve menos. Oscila menos. Se agita menos, por supuesto. Y si se agita menos, significa que yo podría acercarlo un poco más. O sea, en DC podría acercarlo, yo podría decidir eso, acercarlo. Y si yo quiero afectar la posición de él, porque mira, la loma que me está sugiriendo ahora es la siguiente. Vamos con un color diferente, ¿vale? Color, no sé, vamos con un color como violeta, así. Se me está diciendo que la señal ahora es menos, o sea, que esta cosa sube menos. Menos, porque son 50 milivoltios ya, entonces era como menos de la mitad, ¿ya me entienden? Entonces, esta ondita yo podría a D correrla hacia arriba, la posición de reposo, o sea, de DC puedo echarla un poco más cercana hacia G, para que ella quepa. Todavía sigue siendo lineal, por ejemplo, puedo hacer eso. O sea, eso puede ser, pero eso significa que debo cambiar el valor de RD. Si RD cambia en este sentido, si RD cambia, obviamente cambia el punto de D de quietud. O sea, porque este punto de menos 1 está relacionado con 5K. Si yo aumento 5K, si aumento esto, por ejemplo, a 6K, si lo aumento, D ya no se reposa en menos 1, sino D puede reposar un poco más arriba. ¿Sí me entiendes? Reposar en menos 0.8 o cosas así, ya, un poquito más arriba. ¿Sí me entiendes? Puede reposar más arriba. O sea, lo voy acercando como la intención es aquí, que se suba un poco y esta ondita todavía me cabe y sigue operando linealmente. O sea, eso puede ser.
Pero aquí me pide el enunciado que si puedo incrementar RD mientras lo mantengo en la región de saturación, o sea, lo mantengo aquí. Pero si incremento RD, es obvio que me estoy acercando. Si incremento RD, yo me acerco. Si subo RD, este D se pone un poquito más arriba y obviamente se me enfrenta a la parte triódica. Y me está diciendo, ok, mantén en la reacción de saturación, acércate a la triódica, sube RD. De esa manera entonces el D también se me sube un poco y recalcúlame la ganancia. O sea, es posible que la ganancia también cambie porque ahora mira, resulta que cambio GM porque, no, GM no cambia. No, GM no cambia, GM queda igual, perfecto, porque vale 2 veces ID sobre tal, no, eso queda igual. Pero RD subió, sube. Y como sube, la ganancia sube. Por ejemplo, pasa, no sé, pasa a ser menos 15, algo así. O sea, lo cual te pone feliz porque tienes más ganancia. Pero entonces tienes más ganancia, pero porque tienes más restringido la operación esta que está aquí. O sea, si la restringe, obviamente puedes crecer un poquito más, ¿sí me entiendes? Pero también debes considerar que si te acercas, esta ondita crecerá un poquito más, porque obviamente RD sube, esta ondita vuelve y crece, y tienes un poquito más de ganancia de esta un poquito más cerca. Esas son las consecuencias, y eso es, empieza uno como a probarlo y hacerlo a mano ya toma mucho más tiempo. Yo creo que en simulación sería más apropiado. Uno puede ir tirando un poquito RD más grandecito, y ver cómo esta onda va encajando. O sea, se va reposando más arriba, va reposándose más arriba, pero va creciendo porque la ganancia va creciendo y se va acercando aquí arriba y no queremos que se acerque tampoco mucho. O sea, eso es lo que va a pasar aquí. Entonces, este ejercicio nos lleva a que ensayemos, o sea, que reconozcamos varios aspectos. Me ha gustado, es un ejercicio que no te pondré en el examen, definitivamente, eso no va a salir, pero trae la discusión de esta clase una riqueza de conocimientos relacionados con diseño. Me parece que es un problema que nos enriquece. Definitivamente es enriquecedor y debemos conservarlo y mirarlo, o sea, de la forma apropiada. Esta cosa que está aquí, mira, ven, esta cosa se volvió a voltear aquí, qué cosa horrible. Qué vaina. Bien. Mira lo que pasó, no puede ser. No sé lo que pasa. Bien, qué locura. Con esto cómo se voltea y sale. Pero bien, creo que el ejercicio es genial en la medida que nos ha enseñado cosas que no sabíamos y que no había tenido oportunidad de explicar en clase. No es exactamente lo que se va a evaluar porque hay cosas que sí se evalúan, como la pregunta A, la pregunta B, son preguntas que van muy derechito. La pregunta 6 de ya no. Eso definitivamente sí no sale. Eso no es. Pero es muy interesante y espero que les haya aportado en varios puntos ya que le permita tener visualización de cómo esto se trabaja y se utiliza el Spice para poder tomar decisiones de diseño como esto. Que el diseño, recuerda, es como ensayo, error, corriges, vuelves y ajustas, pero tienes una idea de para dónde vas caminando y por qué. Eso sí tienes que tenerlo. Ya con esto yo sentiría yo que muy fácil para mí entrar en un diseño, o sea, coger el simulador y empezar a ponerle unos valores y empezar a partir de ahí, o sea, en este momento estoy listo para ir al Spice y empezar a curiosear. Ya sé para dónde voy a variar las cosas, ya sé más o menos cuánto voy a cambiar RD, ya sé cómo hacer esta parte, ya sé para dónde y sé lo que me voy a esperar que suceda. Lo que falta es que lo haga para que suceda. Eso es todo. Bien, con eso agradezco su atención, de verdad que este problema es muy interesante, a mi parecer, muy interesante, y considero que debemos conservarlo para el futuro también. Me parece muy bueno. Ok, entonces voy a parar la grabación en este momento aquí para que quede ese problema.